Buenas tardes, mi nombre es Wendy Ramírez. Es un placer estar compartiendo estos conceptos tan interesantes. Nos tocó hablar de los mecanismos mentales, los cuales, según Freud, no son más aquellos mecanismos principalmente inconscientes que los individuos emplean para defenderse de emociones o pensamientos que producirían ansiedad y sentimientos depresivos o una herida en la autoestima. Por ejemplo, encontramos el mecanismo de reprensión, que es uno de los conceptos centrales del psicoanálisis, según Freud, y designa el mecanismo o proceso psíquico del cual se sirve un sujeto para rechazar las representaciones, ideas, pensamientos, recuerdos o deseos y mantenerlos inconscientes. Por otra parte, tenemos que según Freud, se caracteriza la reprensión como un proceso mediante el cual una fuerza psíquica se opone a la reprensión de un deseo. Lo describe como un mecanismo o defensa que emplea el yo, mediante el cual se desaloja de la conciencia en una representación que resulta intolerable. Por otra parte, tenemos el concepto de resistencia. En la psicología podemos ver que la resistencia se manifiesta de numerosas maneras. No recordar los sueños, por ejemplo, para analizarlo en sesión, o llevar demasiado sueño, tanto que no da tiempo para defenderlo, no asistir a las sesiones o llegar tarde, olvido de temas importantes para contar o simplemente negar ciertos sentimientos. Un ejemplo de resistencia, según Freud, se entiende a la resistencia como un ejemplo, todo aquello que perturba la presentación del trabajo analítico. Ya que dichos fenómenos se dan en tratamiento analítico, consideramos necesario situarlo y vincularlo con el mecanismo de la transferencia en tanto obstáculo y motor de la cura. Por ejemplo, podemos decir que los mecanismos se describen como secundarios y primarios. Mientras más secundarios se presentan, podemos estar menos proyectados a la no a la realidad, y mientras más primarios podemos estar conscientes más cerca de la realidad. Es cuanto. Muchas gracias. Mi nombre es Liliana Polanco Castro y me tocó el tema transferencia de mecanismos mentales. La transferencia de los mecanismos mentales se refiere a la capacidad de aplicar conocimientos y habilidades aprendidas en una situación a otra situación diferente. Es importante porque permite a las personas adaptarse a una nueva situación y aprender de manera más eficiente. Entiendo por el tema de transferencia, de mecanismo de transferencia, que la transferencia de los mecanismos mentales permiten aplicar conocimientos y habilidades de una situación a otra, facilitando la adaptación a la nueva situación y a un aprendizaje más eficiente y significativo. La transferencia también constituye el elemento psicoanalítico más importante del tratamiento según Sigmund Freud. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Marilady y le voy a estar hablando un poquito acerca de mecanismo de defensa psicológico de la proyección. La proyección es un mecanismo de defensa que utilizamos las personas para defendernos de las amenazas externas, atribuyendo siempre la responsabilidad de nuestros rasgos, sentimientos o conducta a personas o a la sociedad. La persona siempre tendemos a culpar al otro
de lo que nos pasa, pensando que todo lo que nos pasa o lo que nos genera malestar viene de otra persona o del ambiente hacia uno mismo, en lugar de ver que la responsabilidad recae sobre uno mismo y de que se trata de algo propio e interno. Es un mecanismo natural que funciona como barrera, pero ¿cómo se contribuye el sujeto a través del ambiente y cómo está presente la proyección? Algo lógico. Al igual que necesitamos de la alimentación para nuestro crecimiento fisiológico, necesitamos del ambiente para contribuirnos y para confirmarnos, como persona perteneciente a una cultura, a una sociedad o a una etnia. Pero, ¿qué sucede? Tenemos dos tipos de proyección. Tenemos la negativa y también tenemos la positiva. La negativa suele ser aspectos o características negativas propias que uno no quiere aceptar y que también producen rechazo cuando las observamos en los demás. Por lo que no me gusta de mí, no quiero aceptar como mía y la rechazo. Al igual, algunas proyecciones frecuentes de este tipo son los celos o los prejuicios de clase, de género, físico, intelectual, entre otros. También tenemos la proyección positiva. La proyección positiva son características que me gustan de las demás porque creo que no la tengo. Buenas tardes, mi nombre es Ana María y les voy a hablar acerca de la regresión en los mecanismos mentales. Y podemos decir que la regresión es un mecanismo de defensa en que una persona adopta cierto comportamiento de una etapa de desarrollo anterior. El sujeto deja atrás las estrategias de afrontamiento apropiadas para su edad y muestra patrones de conducta más tempranos y más infantiles. Consiste en reproducir conductas, sentimientos que son típicos de un periodo anterior de su vida y del desarrollo de la personalidad. Entonces, la regresión es un retorno al yo infantil a consecuencia de un enturbamiento del yo adulto. Ese enturbamiento podía considerarse como una especie del fracaso del yo frente al objeto. En cualquiera de los casos, ya sea un fracaso, ya sea por impotencia, ya sea por fatiga, por un cansancio mental, realmente la regresión es un volver atrás para solucionar o tratar de solucionar los problemas allá que tiene en el momento.